Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. La Biblia en Lucas 7:1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, y anote esto por favor, y a punto de morir. Diga, a punto de. Dígalo más fuerte. Cuando volvió Jesús, leo ahora en Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años. Note esto, por favor, que se estaba, ¿cómo? Que se estaba muriendo. Mateo dice agonizando. Luego me traslado al Antiguo Testamento y leo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Aquí está orando Josafat y dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Puede repetir eso? Tome su asiento. Gloria a Dios. Nuestro Dios reina, mi hermano. Quiero hablarles de victoria al límite. ¿De qué vamos a hablar? ¿Lo notó cuando lo leímos? Victoria al límite. Esta es la condición en la que se encontraba el siervo de este centurión, la hija de Jairo y también nuestro querido hermano Josafat. Estaban al límite. Hay cosas que pudieran prorrogarse o pudiéramos prorrogar, extender, buscar un arreglo de pago. Aleluya. Pero hay momentos que llega a él límite. Es para nosotros el límite, por supuesto, porque ya se han agotado todas las fuentes, recursos, contactos, conexiones, y se requiere una intervención de Dios. Nosotros hemos tenido que lidiar con problemas en el matrimonio, con hermanos que llegan para consejería, y cuando escuchamos sus versiones y lo que están diciendo, en uno de los dos puedo percibir si está en ese punto del límite, porque hay situaciones que se manejan a lo interno de la pareja y buscan solucionarlo de alguna forma, y por otro lado uno de los dos, puede que sea él o sea ella, están soportando algo que va más allá de sus fuerzas y llega a un punto donde están en el límite. Si Dios no trabaja en ese límite, si Dios no interviene en ese límite, ese matrimonio se destruye, porque pasado ese límite ya no hay regreso para uno de los dos. Para ellos es inconciliable. Pero
buena nueva es que si hemos oído hablar del Señor, entonces podremos salir librados y victoriosos del límite que se haya presentado en nuestra vida. Y eso es lo que está pasando esta mañana y es lo que va a suceder porque usted está para oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, se nos produce, se genera una fe capaz de poder salir victorioso de ese límite. ¿Cuál será el suyo esta mañana? Si es que lo tiene, puede que algunos no tengan ningún límite. Se sienten que todavía están holgados de tiempo, que todavía pueden ellos maniobrar. Pero bueno, por supuesto el mensaje está dirigido a los que quieren una fe al límite, una victoria a ese límite. Es curioso cuando leí esto de la punto D, porque es una situación que se repite. ¿Cuántas veces se habrá repetido desde Jairo hasta ahora? ¿Cuántos entre nosotros hemos estado pensando, estoy a punto de ahorcarlo? Ahora pone cara de santo como si nunca lo hubiera pensado. Una hermana hasta le pidió a Dios fortaleza, pero digo, no me des tanta que no vaya y lo mate, Señor, porque algunos a punto de abandonar todo, porque ya no quieren seguir peleando, quisieran buscar otras opciones en la vida y quieren rendirse y abandonar todas las cosas. Usted no puede hacer eso, aunque esté en el límite. No debe abandonar su lucha a favor de su familia, su lucha a favor de sus hijos, su lucha a favor del futuro de esa familia. Dígame un amén, hermano, dígame un amén. ¿Cuántos entre nosotros también hemos estado a punto de perderlo todo o hasta lo perdimos todo? ¿O estamos ahora a punto de perderlo? De no tener hacia dónde mirar y pensar quién me puede dar para pagar esa deuda o esas letras que no he podido poner al día y ya me están amenazando que me van a llevar la grúa a la casa. Y qué pena que vea a la gente del barrio la grúa llevándose el carro. A punto de. Y si lo llevamos a nuestra área física, ¿cuántos han estado a punto de morir? Pero Dios aparece justo en el momento. Bendito sea Dios. Él está allí para dar rescate. Él está ahí para dar solución. Él está ahí para mostrar misericordia. Bendito sea su nombre. Aleluya. Es más, hay gente que ha estado a punto de renunciar a su fe, porque ya no quiere más persecución, no quiere más bullying, no quiere más bromas, o no quiere vivir en un ambiente tan contrario a lo interno de la familia, con sus tíos, con sus hermanos, con sus primos, y ya no quieren. ¿Cuántos han pensado esta semana no seguir luchando, no seguir creyendo, no seguir batallando en la fe? A punto de, pero Dios conoce tu a punto de. Dios conoce a dónde está tu límite. Y por eso Él vino a intervenir esta mañana. Bendito Señor. Dígame un amén, hermano. Si usted no puede creer estas cosas, usted perdió su tiempo en venir al culto. Yo le creo a Dios que Él está aquí para resolver mi a punto de. Él está aquí para resolver mi límite y darme victoria al límite. Lo bueno es que podemos estar al límite, pero lo que viene es victoria. Lo que vivieron estas tres personas, la experiencia de estos tres personajes bíblicos, los tres vivieron la misma experiencia, una gran victoria al límite. A lo peor del límite. Porque en el caso de Jairo fue a lo peor del límite. Así que estaba agonizando y así fue y corrió a buscar a Jesús. Pero cuando venía de camino, su hija murió. Podría haber un límite más fuerte que ese, pero Dios está ahí para dar victoria. ¿Dónde? En el límite.
Bendito sea Dios. Nuestra naturaleza, o sea, nosotros, todos nosotros, sin excepción, somos muy dados a absorber lo trágico, lo contrario. Nuestra naturaleza es más dada a tirar la toalla, ¿o no? El espíritu de lucha hace que el Espíritu Santo está despertando en nosotros. Es lo que ha provocado el señorío de Jesús en nuestra vida. Ha provocado un espíritu de lucha, porque humanamente uno no quisiera luchar después de cierto punto del problema y ver qué salida encuentra para resolverlo. Y lamentablemente la mayoría de las personas que sin este conocimiento y sin este señorío de Cristo resuelve hacer, es lo que le va a traer peor tragedia. ¿Cuántas personas estuvieron al límite y se han suicidado porque no tenían esta luz preciosa? ¿Cuántas veces el diablo te ha atacado a ti con un pensamiento similar? Pero ¿por qué has podido superar ese momento? Porque tú sabes que hay un Dios que aparece con la victoria al límite. Tú pudiste continuar la carrera. Decidiste seguir peleando en la vida y darte un futuro tú y un futuro a los tuyos. Por supuesto que es cobarde quitarse la vida, pero eso es el resultado de la naturaleza del hombre, que le gusta tirar la toalla. Dígale que está al lado, ni se te ocurra. Pero dígaselo con autoridad. Oye, ni se te ocurra. Esta lucha es peleando y hay que pelear. La fe que estamos a punto de analizar, o la victoria de este hombre, es inclusive exaltada por Jesús. Dice que se vuelve la multitud y le dice: ni en Israel he hallado tanta fe. Dice que se maravilló. Usted sabe lo que es maravillar a Dios, hermano. Cuando los maravillados siempre somos nosotros. Cuando Dios interviene, cuando Dios trabaja, cuando hace el milagro, cuando se manifiesta. Pero dice que Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Él quería su victoria. ¿Qué nos enseña este centurión, del cual no hay nombre, solo que era un centurión romano? Bueno, primero nos llama a estudiar, pero sin bostezar. Si no, no predico. Lo primero a estudiar es que un centurión romano era un oficial calificado en el ejército más poderoso que se conocía en esa época. Los romanos. Es fascinante, por querer conocer historia, estudiar un poco ese imperio, su forma sistemática en la que pudo gobernar. Lo único que lo pudo destruir fue su división interna, porque así trabaja Satanás. Él sabe que dividiendo en bandos destruye lo que sea. Guarda a este pueblo, Padre, guárdame. Guarda a mis hijitos, guarda a los padres. Y ese imperio tan famoso que conquistó medio mundo tenía estos centuriones. Así que podemos imaginar el lugar que ocupaba dentro de su ejército, pero también dentro de la sociedad en la que él se movía. Él recibía el respeto, no solamente de los que le debían respeto, sino de los que no querían respetarlo, porque era un centurión romano. Si tenemos para crear ese concepto claramente, daremos mayor crédito a este gran milagro, a esta gran victoria que él recibió. Y podremos también, por supuesto, imitar
en lo posible lo que este hombre hizo. ¿Estamos listos? ¿Quién era un centurión romano? Un oficial calificado del ejército más poderoso que había en el mundo de ese momento. De ese vamos a hablar. De un centurión que estaba acostumbrado a la confrontación con la muerte en cada batalla donde era encomendado, donde era comisionado. Número 1, la victoria al límite es provocada por los testigos. ¿Puede repetir eso? La victoria al límite la provocan los testigos. Por eso Jesús, cuando envía a sus discípulos, les dice: y me seréis testigos. Porque es el testimonio de nosotros el que hace que esta victoria se produzca en miles y millones de personas que a lo largo de la iglesia, de su historia, han podido encontrar el camino de un milagro como ese, y una victoria de ese calibre. Bueno, creo que no me expliqué porque nadie dice amén, nadie está gozoso. Hay que explicarlo mejor entonces. ¿Dónde nació el milagro para el siervo de este centurión? Que es otra cosa a notar, el amor que tenía este centurión por su siervo. No es algo para que nos provoque pues curiosidad o extrañeza. No, lo que pasa es que era común que esto sucediera en una relación de entre amo y sirviente. Mire, todavía sucede. Todavía sucede hoy en día. Hay gente rica y millonarios que han dejado su herencia a un sirviente antes que a su familia, porque encontró en ese sirviente alguien leal, fiel, amoroso, que le llenó todas sus necesidades emocionales. Y eso era el caso de este centurión. Tenía un siervo así. ¿Quién elabora un plan de rescate para un siervo como el que este hombre hizo, a un precio y a un costo que muchos no estaban dispuestos a hacerlo por su investidura, por su condición? Pero él lo hace porque había una gran afinidad hacia su siervo. Ya su siervo no era un siervo, era parte de su familia, y por eso aboga por él, para poder recibirlo nuevamente como una persona sana, saludable, y que pudiera seguir en esa comunión que ya tenían. Bueno, ya expliqué mucho, ¿verdad? Dios mío, vamos a lo que estamos hablando. ¿Dónde nació, pues? ¿Cómo fue que sucedió? Gracias a Dios por los testigos, hermano. Porque los testigos saben qué es lo siguiente a realizar después de recibir un beneficio divino. Los testigos saben que es imposible cerrar la boca ante la evidencia de las grandes cosas que Dios hizo en nuestra vida. Los testigos hacen posible que la gente pueda tener una referencia de un Dios que es real, que es poderoso, que es soberano, que está sobre los problemas, sobre los imposibles y sobre los límites. Son los testigos. Dios bendiga a los testigos. Jesús, cuando el gadareno recibió su liberación, él quería seguir al maestro, quería entrar en la barca con los discípulos e irse con él, y Jesús se lo impide. Le dice: no, anda, ve, cuéntale a los tuyos, ve y predica las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y dice que se fue, y la gente que lo veía y lo escuchaba predicando se maravillaban. ¿Cómo quedaban?
maravillados, se maravillaban de ver lo que Dios había hecho con este endemoniado. Que su testimonio era conocido en todas aquellas ciudades en Decápolis, porque eso sucede cuando un testigo abre su boca para decir lo que Dios ha hecho contigo. Ay, pero pastor, ¿y qué ha hecho conmigo? Bueno, usted era un mal hablado, usted una persona que no tenía fe, una persona que andaba en su mundo, en sus vicios y en su pecado. ¿Y qué hizo Dios ahora? Lo tiene sentadito en una iglesia, alabando, glorificando su nombre, viviendo una vida de testimonio y de santidad, una vida agradable a Dios. Ese es un milagro que usted no puede cerrar su boca, tiene que hablar. Si Dios lo hizo en ti, Dios lo hará en otro. Y otro que al escuchar lo que Dios hizo contigo podrá elevar su fe para creer. Nada es imposible para Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Así que no silencie su milagro, no silencie su bendición. Háblele a la gente lo que Dios hizo con sus hijos. Haga lo que Dios hizo por su matrimonio. Haga lo que Dios hizo para sanarle de ese cáncer. No se lo guarde, bendito. Bueno, yo lo hice lo mejor posible. Hasta escribí un libro porque yo no puedo quedarme callado de saber que estuve a punto de, y el Señor cambió mi límite en victoria. Y Dios lo hará contigo también en esta mañana. Dime un amén más fuerte que ese. Dios lo hará contigo esta mañana. Así que la iglesia está llamada a ser testigos del poder de Dios. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Bueno, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Así comienza la lectura. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús. ¿Qué estaba oyendo? ¿Pero qué estaba oyendo del testigo? Oiga, sanó a los leprosos, no con un proceso de 3, 4, 5 meses, no, limpios en el instante. ¿Cuántos testimonios le llegaban al centurión? Hermano, lo de Jesús en su tiempo de manifestación entre los hombres fue algo extraordinario. La gente venía de otras ciudades para acampar cerca donde él posiblemente pudiera estar. Porque no es que él no tenía las redes sociales para decirle, estaré en Galilea los fines de semana. No tenía nada de eso. De pronto aparecía y la gente corría hacia él. Era famoso, dice la Biblia. Su fama se extendía por todo aquel territorio. Era famoso. Porque ¿cómo no se va a hacer famoso alguien que lidia contra la muerte y levanta a ese muerto? ¿Cómo no puede ser famoso alguien que le dice a un ciego que es de nacimiento ciego que vea y éste recobra su vista o recibe su vista? No, era algo de milagro tras milagro. Y solamente tenemos los milagros que registraron los evangelistas, porque hubieron muchos más milagros que esos. No fueron solamente esos. Dice que si hubiéramos registrado todo, dando como una idea de la grandeza de los milagros del Señor, dice, no habría dónde poner tanto libro en el mundo, porque fueron demasiados milagros. Entonces todo esto fue lo que oyó el centurión, que había un hombre cuyo poder podía sanar a los enfermos en la peor condición, en lo peor de lo que pudiera estar esa persona. Y por eso cuando oyó, comenzó el proceso para su victoria al límite. ¿Usted no cree que este centurión buscó médicos? Los mejores que habían, hermano. ¿Usted no cree que este centurión esperaba la recuperación de su hijo adoptivo? Yo pienso que sí. Pero lo único que le trajo un rayo de esperanza fue cuando empezó a escuchar que había uno que estaba por encima de la medicina, que estaba por encima de los médicos, estaba por encima de los rabinos y de los sacerdotes de la época. Alguien que podía enfrentarse al peor de los demonios y derrotarlo. Ese Señor está aquí. Ese Señor de señores está aquí esta mañana. Alguien tiene que recibir esto. Ese mismo, el mismito, no otro. Ese está aquí.
para actuar e intervenir en tu límite. Bendito sea Dios. Si vas a alabar, alaba y bendice su nombre. Oh, gloria a Dios. Algunos ni se estremecen porque ellos todavía no saben lo que es eso, que Dios se mueve. Pero el que tiene fe, el que ha oído, ese sabe que para él nada es imposible. Así que estudiamos qué significa oír. Al oír de Jesús. Número 2. La victoria al límite viene por el oír. Primero el testigo, después oír al testigo. Y oír es la palabra acúo. Póngase de pie, hermano. Yo siento alabar a Dios. Diga, hay poder. Hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. No te sientas fuera de este mensaje porque lo tuyo no es crítico. Si Dios puede con lo que es más crítico, ¿cómo no podrá también con tu problema, mi hermano? ¿Cómo es que Dios no va a poder pagarte esas letras atrasadas? ¿Cómo es que Dios no puede levantarse para que esa casa sea tuya? Oh, bendito sea Dios. ¿Cómo es que Dios no puede hacer el milagro para que ese carro venga? ¿Cómo es que Dios no puede hacer el milagro para que ese hijo regrese? Claro, Él puede. Puede que lo tuyo no esté al límite, pero no tenemos que esperar que llegue allí. Si yo he oído su palabra, yo puedo confiar plenamente que Él puede intervenir en cualquier necesidad. No importa de qué dimensión se trate, Dios puede tratar con ella. Alabado sea su nombre. Él puede hacer que este sea tu día de liberación. Dígame un amén. Yo dije, este puede ser tu día de liberación. Bien, seguimos. Significa ser capaz de oír. O sea, esto va en varios niveles. Puede sentarse, gracias. Ay, Padre, te amo y te bendigo. ¿Cómo tengo que darle todo mi amor a ese que me dio todo lo que tengo? Gracias, Señor. Esta palabra, ¿cuál? Para que pueda estar criticando al pastor. El pastor que estaba hablando bien. Eso cuesta acúo, acou, no acúo, acou, 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 acou. Hermano, tampoco así ese límite, cálmese. Está compuesta de estos conceptos que van en un orden escalonado. Ser capaz de oír. ¿Sabe cuánta gente está durmiéndose ahí? ¿Sabe cuánta gente está distraída con el celular? Para recibir la fe que nos da la victoria al límite, yo tengo que ser capaz de oír. Si le tengo pereza al predicador, si se extendió mucho, yo ya me siento que me quiero ir. Ese no es capaz de oír a nadie. Habría que evaluar dónde está su límite. Porque quien está al límite, como el caso de este centurión, el caso de Jairo, el caso de Josafat y muchos otros casos que estudiaremos, era porque se necesitaba afinar no cualquier oído, sino el oído espiritual. El oído que opera en lo poquito de fe que tenemos y comienza a ensancharla. Ser capaz de oír. ¿Es usted capaz de oírme a mí 2 horas ahora mismo? ¿Y cuántos irían contentos? Porque capaz que me oyen, pero ¿cuántos se van a ir alegres de que pasó eso? Yo no me di cuenta que en el culto del domingo pasado prediqué más de 1 hora, casi hora y media. Yo no sé si usted se dio cuenta. Para el que no se dio cuenta es porque tenía la capacidad de oír. Y cuando uno tiene capacidad de oír, quiere oír palabra. Quiere oír todo lo que me provoque fe. Quiere oír todo lo que me motive a dar un salto a la inmortal. Yo quiero escuchar todo lo que me acerque a Dios. Yo quiero escuchar todo lo que me dé comunión con mi Padre. Yo quiero escuchar para que yo pueda crecer en la fe. El segundo paso, como quien sube una escalera,
es prestar atención. Ok, ya soy capaz de escuchar, ahora voy a prestar atención. No voy a dejar que nada me distraiga. El que no es capaz de escuchar, ese ni siquiera escucha, está entretenido. Pero el que ya logró poner atención, entonces se concentra. Y yo, que me fascina viajar con estos personajes de la Biblia, me voy con el centurión y me pongo a verlo, quizás escuchando el testimonio, no sé en qué punto de la historia, eso no lo pude, pero estoy seguro que cualquiera de los testimonios que le leyeron a contar, no es que Lázaro tenía 4 días de muerto. Él prestó atención, hermano. Él prestó atención de que había un común denominador. ¿Cuál era? Eso está bien, pero hubo un común denominador porque él prestó atención, si no, no hubiera llegado a conclusiones. Él, ¿están conmigo? Él encontró un común denominador. No ha fallado una sola vez. No le ha fallado un milagro. Ninguno a los que ha atendido, ninguno ha quedado postrado, ninguno ha quedado leproso, ninguno ha quedado ciego, ninguno ha quedado en la tumba. Todo lo que se ha enfrentado con él, él lo ha resuelto. Oh, mi hermano, yo te hablo de uno que está aquí que te va a resolver. A alguien que alabe la gloria de mi Dios, alguien que esté conectado a esta palabra, alguien que esté prestando atención y saque este común denominador. Él dijo: nada que se ha enfrentado a Jesús ha podido derrotarlo. Él derrota la enfermedad, Él derrota los demonios, Él derrota la muerte. Bendito sea Dios. Yo tengo que alabar su gloria esta mañana. Alguien más tiene que hacerlo con toda su fuerza. Ese es el Dios que viniste a buscar a esta iglesia en este culto. Dios no será derrotado. La enfermedad será derrotada. Él prestó atención y fue sacando conclusiones. Dice entonces, número 4 es entender. Tú prestas atención y entiendes. El entendimiento se te abre. Un entendimiento que está bloqueado por nuestra falta de fe. Un entendimiento que está bloqueado por la naturaleza de nuestro trasfondo, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes nos educaron, qué nos hablaron, qué nos enseñaron. La mayoría de nosotros enseñados a otro tipo de procedimiento para un milagro, o que hay que caminar, o que hay que prender vela, o que hay que hacer esto, y no hubo respuesta. Entonces, para él, su entendimiento se abrió. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo esta mañana? El Espíritu Santo está abriendo tu entendimiento. Para que el milagro venga, tú tienes que entender que no hay nada más grande arriba en el cielo y abajo en la tierra que el Dios al cual tú adoras, al que tú le estás clamando, al que tú le estás pidiendo. Así es como vienen los grandes milagros, cuando uno está en una posición para entender que Dios es soberano, que Dios es Señor de todas las cosas. Cuando uno entiende estas cosas, cuando uno entiende en el mundo espiritual que nos movemos, porque ese fue el caso preciso de este hombre, que al final se descubre por la forma en que le habla al Señor. Él descubrió ese panorama espiritual en el que nosotros estamos viviendo. Es una guerra permanente, una constante, peleando contra demonios, contra fuerzas espirituales. Hermano, el mundo sería muy diferente si no hubieran este tipo de fuerzas espirituales, porque algunos piensan que el diablo no existe, pues. El diablo no es real. Eso es una invención de los evangélicos para tener atemorizada a la gente. Bueno, crea eso. Pero la Biblia me enseña el tsunami que trajeron estos demonios cuando el hombre le abrió la puerta al pecado. Todas estas desgracias, estas muertes, estos sufrimientos de la humanidad, esta calamidad que vivimos hoy con tanta injusticia, con poderes resueltos a destruir al que puedan.
como apropiarse del mundo y que los demás no estuvieran aquí, como desaparecerlos. Oh, pero gracias a Dios que tenemos aquel que resiste y que sin duda nos dará la victoria sobre todas esas hordas de demonios. Alguien que esté conmigo. Qué bueno saber que estamos bajo el amparo divino, bajo el amparo de Dios. Qué bueno saber que oímos la palabra, pusimos atención, entendimos el actuar de Dios. Ahora entendemos que esto no es casualidad, que esto no es porque yo soy feo, que esto no es porque yo soy pobre, esto no es porque a mí no me amaron en el hogar, en mi familia siempre me rechazaron. No, no tiene que ver con eso. Hay una fuerza espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestados y principados y gobernadores. Si tú no comienzas por entender estas cosas, vivirás pensando que lo tuyo es porque tienes mala suerte. No, Señor, hay un infierno que está contra ti. Mira, hay gente que hasta viene a los cultos de los pastores a traer su macumba para ver cómo enredan a la gente. Y mire, yo le he dicho a Dios y le suplico siempre, Padre, que todo aquel que viene como infiltrado salga como convertido, que salga transformado, que sepa que nosotros no estamos aquí lidiando bajo nuestros propios poderes, ni bajo nuestros propios recursos, o bajo nuestras propias facilidades de lenguaje. No, Señor, estamos hablando de parte de Dios. La palabra es nuestro respaldo. El Espíritu Santo es el que se mueve y hace libre a las personas. Dígame un amén, hermano. Pero yo entiendo el mundo espiritual en el que nos movemos. Son fuerzas que batallan para verlo a usted infeliz, agobiado, saturado. Pero ¿qué pasa? Porque usted ha venido hoy aquí, no, quizás, y hablo muy en serio. Bueno, sí he hablado en serio todo el culto, pero te hablo de verdad, en el nombre de Jesús, toma esta palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí es porque hemos visto? Y siento que muchos de ustedes están viviendo tiempos con Dios que han cambiado esa situación de tormento en la que tenía el diablo en el pasado. Y que sí hay lucha y que sí hay prueba y lo demás, pero hemos entendido que en el mundo espiritual en el que nos movemos, o sea, tenemos un mundo natural, pero hay un mundo espiritual. Entendemos que estas dos cosas están allí simultáneamente, pero entendemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entendemos que si Dios brega por nosotros, pelea por nosotros, nosotros estaremos seguros con el Señor. Dígame un amén poderoso, hermano. Eso es lo que yo creo. Plenamente. Y por eso viene el cuarto paso, la cuarta gradita. Dice obedecer a lo que el corazón dicta. O sea, es un proceso maravilloso. Tener la capacidad de oír, prestar toda mi atención, llegar a desarrollar mi entendimiento hacia esas áreas convulsas de lo espiritual con lo natural, y finalmente obedecer a lo que dicta el corazón. ¿Qué le dictó al corazón este hombre? ¿Qué le dictó el corazón a este centurión? ¿Qué instrucción recibió? Oye, hermano, dígame, tanto que prediqué gritando y usted no me escuchó. ¿Ah? Buscar a Jesús. Él dijo, no, si esto es lo que he oído, tomando en cuenta lo que expliqué, entonces lo que queda es buscar a Jesús. Hermano, usted está buscando a Jesús esta mañana. Yo estoy buscando de Jesús esta mañana. Esa es la reacción que tiene una persona que ha entendido todo este movimiento espiritual, y él decidió buscar a Jesús. Dio el siguiente paso. El corazón me dicta que ya no debo seguir buscando médicos, que no debo seguir buscando brujos, santeros, hechiceros, demonios. Ahora me toca buscar a Jesús. Aleluya. Y es lo que hizo. Mire, hermano, hay cosas en la Biblia que no están escritas, pero caen por su peso.
Él buscó a Jesús hasta que ya agotó todo lo que él podía resolver. Él buscó a Jesús hasta que ya no pudo tener más. Su límite llegó. Se muere el hombre. Si algo extraordinario no sucede, se muere porque ya no hay respuesta. Oh, gloria a Dios. Pero él buscó de Jesús. Él buscó a Jesús. Jesús dice que está para los que lo buscan. No me escuchaste. Dice que Jesús está para aquellos que le buscan. Si tú buscas al Señor, tú lo encontrarás. Y es lo que pasó con él. Él buscó a Jesús y lo encontró. Envió mensajeros, envió ancianos. Dio el siguiente paso. Y el siguiente paso es que la victoria al límite rompe con cualquier barrera. Él tenía que desbaratar sus propias barreras. Créame que para un centurión era un paso muy difícil bajar su nivel de orgullo por lo que él era, un militar. Pero Dios se le reveló y él decidió bajar toda su intensidad, todo su orgullo, y llamó a los ancianos del pueblo, porque era un hombre que había colaborado construyendo sinagogas, dio el pacto de las moneditas de don Martinelli, él compró boletos para la Golden Corral. El tipo era muy activo ayudando al pueblo de Israel. Y llamó a los ancianos. Y Dios me habló que mientras uno no rompa sus barreras, entonces se quedará con su problema y el problema lo va a sepultar. Hoy es un día para derribar fortalezas. Hoy es un día para derribar barreras. Cualquiera que sea la barrera que se ha levantado entre ti y el poder de Dios, estamos aquí para derribarla. Alguien que diga gloria a Dios, hermano. Él venció la barrera del orgullo. ¿Qué pueden decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Usted sabe cuántas deidades habían en Roma? ¿Cuántos dioses adoraba César? Y obligaba a los suyos a adorarlos. Pero ahora él tenía una misión que realizar: humillarse ante el único Dios, Dios soberano de todo, por encima de los dioses inventados por los hombres. Él tenía que adorar a ese Dios, tenía que reconocer a ese Dios. Pero él ya estaba decidido, porque estaba ¿dónde? Al límite. Y a veces Dios utiliza los límites para llevarnos a un conocimiento mayor de su amor y de su misericordia. Aleluya. Alguien adore a Dios, hermano. A veces lo extremo de tu prueba obedece a que Dios lo que quiere es que tú vuelvas tu rostro hacia Él y te humilles, porque fue lo que este hombre hizo. Si lo vemos en el rango de lo que él era, en su condición militar, él se humilló para mandar a buscar a Jesús. Venció con la barrera de la religión, porque una y otra vez la Biblia muestra que los que recibieron la victoria al límite fueron personas que decidieron dejar la religión para obedecer a Dios. Hola. Venció esa barrera, la barrera de la religión, la barrera del orgullo. Se humilló. Inclusive tuvo que romper con la barrera de sus propios sentimientos, pero lo hizo. Pero hay algo más. La cuarta cosa que yo veo de la victoria al límite es que siempre es bueno buscar aliados. Tener gente que sea empática con lo que uno está pasando. No cualquier persona. Porque hasta donde yo veo que el Satanás supo sembrar en nosotros la desconfianza
en las personas para que no busquemos pensando en que la gente solamente se alimenta con el morbo y hasta se sienten bien si uno está en prueba, si uno está en problemas. Y si es gente muy cercana hay que tener más cuidado, porque algunos nos han envidiado toda la vida, y como han visto esto y como han visto lo otro, entonces no se sienten tan animados, y como que allá lo interno, muy escondido en el corazón, lo que buscan no es que uno se recupere, sino que uno se enferme o que uno se ponga peor. Así que el Dios lo sembró eso muy bien, pero eso no opera dentro del pueblo del Señor. Dentro del pueblo del Señor siempre habrán aquellos que pueden hacer contigo unidad de oración para desbaratar, para romper, o para cambiar los edictos. Alguien que alabe a Dios, hermano. Si usted puede creer en esto, usted buscará sus aliados. Este hombre, este centurión buscó aliados, envió ancianos a hablar con Jesús, a decirle, ruéguenle, hagan lo que tengan que hacer para que Él venga. Y ellos rogaron, intercedieron ante Jesús por aquel centurión. Alguien está en el espíritu, hermano. El poder de la intercesión sigue activo. El poder de la intercesión está aquí para darnos respuesta. El poder de la intercesión puede cambiar una sentencia de muerte por una sentencia de vida. La intercesión tiene más poder que toda la fuerza infernal que pueda usted mencionar en esta mañana. Dios nos da la victoria a través de la intercesión. Por eso estamos orando, por eso estamos pidiendo noche tras noche por José Luis, pidiendo a Dios una intervención soberana en su vida, porque creemos que esto es lo que tenemos, lo que nos corresponde, lo que tenemos que hacer. Es esto lo que está a nuestra mano. No tenemos sino este maravilloso y poderoso recurso de interceder. Y yo creo que José Luis se ha encontrado más de 4, como aquellos 4 que llevaron al paralítico para presentarse a Jesús y lo bajaron por el techo y fue sanado de su parálisis. Aleluya. Ese es el Dios que nos escuchará. Es el Dios que intervendrá. Es el Dios que hará el milagro. Es el que hará lo que no pudo hacer el médico. Por mucho que se esforzara, solo Dios pudo hacerlo. Bendito sea Dios. Hay gente que tiene fe y oramos creyendo, no poniendo en duda que para Dios nada es imposible. Oh, bendita la gloria de su nombre. No tengas miedo, no tengan miedo de hablar del poder de Dios. No tengan miedo de hablar y decir, mi Dios reina en el cielo y está gobernando en el Nicolás Sonano. Bendito sea Dios. No tengan miedo, no se reserven nada, no le den lugar, no abran el corazón a lo negativo, sino piensen, Él es el Dios del centurión, Él es el Dios de Jairo. Aleluya, Él es el Dios poderoso que tiene el control de las cosas. Dígame un gloria a Dios, hermano. Número 5, la victoria al límite se ampara en la misericordia de Dios. Voy a repetirlo. La victoria al límite busca amparo en la misericordia de Dios. Él dijo, Señor, no te molestes, pues no soy digno. No hay rango. Ante ti no hay rango. No vengo como centurión. No soy digno de que entres bajo mi techo. Este hombre buscó cobijo en la misericordia de Dios. Esto es por misericordia. Dígame amén, hermano. Él era un gentil y sabía que para un judío era imposible entrar a casa de un gentil. Así que él dijo, lo que suceda a partir de ahora es por su misericordia. Hermano, su misericordia es un raudal inagotable, una fuente que no termina. Alguien una vez me dijo, pero ¿para qué tú pides misericordia? Si ya Él mostró toda su misericordia en la cruz. Es que yo le dije, la fuente de su misericordia dice que es nueva cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Si eso no estuviera en la Biblia, podría entender lo que tú me planteas, pero yo sé que es por misericordia. Y yo te digo, si estás al límite de un problema, de una situación que no puedes resolver, acógete a la misericordia
de Dios. Dile: Señor, yo no soy bueno, yo no soy digno, yo no merezco. Es verdad, pero tú eres un Dios de misericordia. Y cuando el Señor nos mira en esa condición, entonces comienza el proceso de una gran victoria. Aleluya. Y finalmente, la victoria al límite deja el control del problema en las manos de Dios. Voy a repetirlo. La victoria al límite deja el control del problema en las manos de Dios. Tenemos que aprender a darle el control a Dios. Por eso es que nos desesperamos. Por eso nos impacientamos y caemos en valles de aflicción innecesarios, porque no entendemos que Dios tiene el control. Él le dijo: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló de él. ¿Por qué Jesús se maravilló, hermano? Por ver la forma en que él interpretó lo que se estaba moviendo alrededor del siervo enfermo. Y él supo que en la tierra el control se había perdido y solo había uno que podía tomarlo, que se llama Jesucristo. Esta mañana deja el control de las cosas en las manos de Dios. Si yo no hubiera aprendido esta lección en la gravedad de mi enfermedad, una cosa, hermano, es estar viendo cómo se te va tu vida y se te va y se te va, que tú no tienes cómo manejar eso. Cuando comencé mi amargo viaje en ese hospital, yo quería ser el enfermero, yo quería ser el doctor, yo quería ser el que me puyaba, yo quería hacer todo, porque quería tener el control de las cosas. Cuando me traían un medicamento: ¿y eso qué? ¿Y esto? ¿Y para qué me inyectar eso? Y era una preguntadera. Ya estaban cansados los que me estaban atendiendo, porque yo quería tener ¿qué? El control. Yo miraba hacia los aparatos con mi celular y les tomaba fotos a ver cómo estaba mi oxigenación y cómo estaba mi corazón y cómo estaba todo. Como si yo pudiera coger la agujita y cambiarla. Hasta que el Señor me dijo: ok, ¿quién va a tener el control? ¿Usted o yo? Y me dio pena y dije: Señor, qué vergüenza. No, tú tienes el control, Padre. Dejo este viaje, no sé cuántos días vayan a ser, pero está en tus manos, Padre. Tú tienes el control de todo. Oh, mi hermano, sé que suenan palabras muy simples y uno diría: ¿cómo uno ejecutar algo así tan simple? Pues así de simple es. Deje a su esposo en las manos de Dios. Deje a sus hijos en las manos de Dios. Dios, cuando controla todo, Él sabe manejar detalles que yo no puedo operar. Alguien está conmigo. Cuando tú le das el control a Dios, Dios conoce las áreas que yo no puedo manejar y Él las va a manejar. Él tiene el control. Vine esta mañana de parte de Dios para decirle a esta iglesia: tengamos paz. Dios tiene el control. Él tiene el control de las cosas. Él está sentado gobernando cada decisión, cada movimiento que se da. Es porque Dios tiene el control. Bendito sea su nombre. Alguien tiene que alabar a Dios. Amado, todo lo que pasa en el proceso de la enfermedad, de la tragedia, del problema, Dios nunca ha perdido la paz. Dios nunca ha perdido la ecuanimidad. Él está allí, Él es Dios. Él tiene el control de las cosas. Él sabe cómo manejarse contra los demonios que vienen en contra de tu casa. Él sabe cómo manejar las fuerzas espirituales que se están moviendo a tu alrededor. Él tiene el control. Si tú puedes tomar esta palabra, te podrás ir en paz a tu casa esta mañana, sabiendo que Dios está
gobernando en todas las áreas que están rodeando tu problema. Bendito sea Dios, Él tiene el control. Más allá, por encima, Dios mío, de lo que los hombres pudieran estar haciendo, está la mano de Dios moviéndose para manejar cada pieza, cada movimiento. Yo dije cada pieza, cada movimiento, Dios lo está moviendo en esta hora. Dios también se maravilló, porque aquel hombre que estaba allí, un gentil, un romano, un soldado, no sé cuánta instrucción recibió durante el tiempo que estuvo el contacto con estos ancianos, pero él reconoció algo que ni el propio pueblo de Israel había reconocido. ¿Está conmigo? Porque cuando él le menciona y le dice, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, esa palabra autoridad es exousia y significa sobrehumano, símbolo del control, potencia. Así que él reconoció algo. Reconoció que Jesús era el rey de los judíos. Porque la casta religiosa dio y dio y dio hasta que finalmente colgaron a Jesús. Porque para ellos fue una blasfemia que él se autoproclamara hijo de Dios. Ellos no aceptaban eso. Pero este romano incircunciso, cuando le habla a Dios en su límite, le dice, el tema aquí es que tú eres el hijo de Dios. Tú tienes autoridad delegada. Tú le puedes decir a cualquier demonio, vete de aquí, hazte para allá, tírate a los cerdos y tírate al mar. Él puede hacer lo que quiera. Te pueden levantar para discutirle, pero al final quien va a tener la palabra final es Jesucristo. No sé si alguien me está entendiendo. Los rabinos, los principales no entendían. El pueblo al final no lo aceptó y lo mataron. Pero bueno, lo que quiero enseñarle es que cuando hay un reconocimiento de que Jesús es real, de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que Él tiene la potestad de decirle a cualquier enfermedad, a cualquier espíritu inmundo, fuera, entonces yo recibiré lo que recibió este centurión cuando llegaron los mensajeros a la casa, porque Él le dijo, nada más di la palabra y mi siervo sanará. No soy digno que entres en mi casa, no merezco tu presencia santa y divina en mi casa. Solo desde allá di la palabra y mi siervo aquí se sanará. Y cuando llegaron los mensajeros, el siervo estaba totalmente sano. Oh, mi hermano, eso es lo que tú verás. Una total redención de Dios, una total respuesta de Dios. Si tú lo crees, ponte de pie. Si tú crees que así es como lo vas a recibir, entonces ponte de pie y adora a Dios y alaba su nombre. Oh no, mi hermano, no se me quede callado. Estamos hablando de una gran victoria. Una victoria que sobrepasa aún mi entendimiento. Cómo Dios puede hacer cosas donde es imposible que sucedan. Pero ese es el Dios que yo estoy reconociendo esta mañana. Él es el Dios todopoderoso. Cuando Bartimeo clamó y dijo, Jesús, hijo de David, él, un ciego, un pordiosero, alguien que tenía que vivir de la limosna de la gente, estaba reconociendo frente a todo el pueblo, Él es el Mesías que esperábamos. Él es el ungido que tenía que venir para redimir a Israel. ¿Y qué pasó con su vista? El hombre quedó viendo, porque quien reconozca que Jesús es el Rey, el enviado por Dios a los hombres para restaurarlos y redimirlos, está en camino a una victoria al límite. Bendito sea Dios. Encuentra tu límite.